podemos tomar sustancias, tumores, líquidos, ¿no? Y una infinidad de muestras que veamos nosotros conveniente para hacer un estudio en vida, ¿no? Ya después el tema de la necropsia, ¿no? Hemos visto los pasos, los procedimientos y bueno, cómo se tiene que acondicionar la muestra para mandar al laboratorio, ¿no? Necropsia es siempre de un animal muerto, pero también que no esté más allá de que no haya sufrido algún tipo de rigor mortis, ¿no? Hemos explicado que los cortes tienen que ser finos, tienen que ser sumamente demostrativos del lugar de la lesión, lugares sanos, tiene una medida exacta, ¿no ve? Hemos hablado de la medida, ¿no ve? Máximo 0,5 centímetros de grosor, y tiene un porqué, porque el siguiente paso, después de la obtención, viene la fijación, ¿no? En la fijación hemos dicho, ¿no? La fijación es un procedimiento también dentro de la técnica histológica que va a conservar la muestra, con todas sus características que tiene, ¿no? Y puede ser observado en el microscopio. Y no sufre esa lisis, esa muerte celular en todo el procedimiento, ¿no ve? Queremos ver células de forma natural, como se encontraban en vida, ¿no? Y la única forma es fijarlo. Hemos dicho que hay varios fijadores, ¿no? Tiene propiedad un fijador de penetración, conservación, endurecer, insolubilizar y un poder mordiente, ¿no? Estos poderes o estas características que tiene un fijador va a hacer que mi muestra llegue al microscopio, ¿no? Una muestra que tenga todas las propiedades que en vida tenía, ¿no? ¿Ya? Fijadores, hemos dicho que hay varios tipos de fijadores, ¿no ven? Tenemos físicos, hemos hablado de los químicos, ¿no? Hemos hablado de los fijadores químicos simples, de los fijadores químicos compuestos, y el más utilizado que nosotros utilizamos, el formol. Se puede usar alcohol etílico, que es también económico, ¿no? Pero el más usado es formol. Y más recomendado porque tiene todas sus propiedades, ¿no? Hemos hablado de la deshidratación, creo que hemos quedado en la deshidratación, ¿no? A ver, me recuerdo que hemos quedado en la deshidratación, ¿no? No sé qué la deshidratación, ¿qué significa la deshidratación? ¿Se acuerdan? Para ir recordando un poquito de esto. ¿En qué consiste la deshidratación? ¿En qué consiste la deshidratación? ¿Se acuerdan? Ya fijada. Quitar el agua, ¿no ve? Quitar el agua del material de estudio que estamos utilizando. Hay que sacar todo el agua que lleva en los espacios intercelulares. Hay que quitar el exceso de formol, ¿no? Que también tiene ahí, ¿ya? Entonces, ¿cómo se tiene esto? ¿Cómo se realiza? Sumergiendo la muestra, el material de estudio, en diferentes grados de alcohol, siempre de menor a mayor. Ya va a depender de la técnica del laboratorista para obtener una pieza deshidratada. ¿Eh? Puede empezar de alcohol 50, alcohol 70, hasta llegar a un alcohol de 100%. Y los tiempos también varían cada uno de ellos, ¿no? Y eso va a depender mucho del laboratorista. ¿Cómo se evidencia que hemos hecho una buena deshidratación? ¿Ya? ¿Cómo se realiza? ¿Con qué sustancia? Con el sileno o silol. ¿No? Es una sustancia también que se coloca la muestra, el material de estudio sobre esa sustancia. ¿Ya? Entonces, una vez que se coloca, tiene que ser transparente. No puede enturbecerlo, tiene que ser normal, transparente, ¿no? Entonces, si se vuelve turbio, color lechoso, significa que falta aún deshidratarlo. Y otra vez hay que empezar los pasos que hemos realizado en un principio, ¿ve? Hasta llegar al 100%, ¿ya? ¿Tiene su tiempo? Sí. Por eso
este procedimiento, a su concepto, es para que el laboratorio también tenga paciencia. No es rápido el proceso de la técnica histológica cuando hacemos un corte histológico. ¿Ya? Entonces, hemos dicho que ahora con la tecnología en muchos laboratorios existe ya equipo sofisticado que antes ya reemplaza el cambio manual. El tema de deshidratación, coloración, ya va haciendo un cambio automático, ¿no? Ya existe equipos ya más sofisticados. Una vez que nosotros ya hemos deshidratado, hemos verificado de que no tiene ni una mínima cantidad de agua, nuestra muestra en estudio, nuestra pieza en estudio, ahí viene el siguiente paso, el cuarto paso, la inclusión, ¿ya? Entonces, la inclusión significa someter a nuestro material en estudio en sustancias, ya sean acuosas o anhídridas, ¿ya? Esto nos va a ayudar al siguiente paso, que es el corte, ¿ya? ¿Pero en qué consiste eso? Este paso. ¿Dónde está mi dibujito? Aquí está mi cámara para poner las flechitas. Aquí está. Ya. Este es nuestro material de estudio, ¿ya? Este es nuestro material de estudio. ¿Lo ven? Nuestro material de estudio. ¿Ya? Es un material orgánico, ¿ya? Un material orgánico donde nosotros tenemos que someter en una sustancia o en una mezcla líquida para que posteriormente esto se vuelva un bloque duro que pueda ser fácilmente manejable para el corte. Y estas sustancias pueden ser, o sea, las sustancias pueden ser unas mezclas acuosas o mezclas anhídridas, ¿ya? Entonces, así es fácil someterlo al corte, así podemos cortarlos fácilmente con una navaja que se llama, que está dentro de un micrótomo, ¿no? Es un equipo también especial para hacer este tipo de cortes, ¿ya? Entonces, el más usado, a ver, entre las mezclas acuosas, ¿qué tenemos? El jabón y la gelatina, ¿ya? Pero dentro de las sustancias anhídridas tenemos la parafina y la celoidina. Y el más utilizado es la parafina, ¿ya? Es el más usado en los cortes histológicos, ¿ya? Entonces, una vez lo sometemos nosotros, también es un procedimiento, ¿no? Tiene que estar en estas sustancias. Usted sabe que la parafina cuando se enfría se vuelve en un estado sólido, ¿no ve? ¿Conocen la parafina, no ve? ¿Todos? Conocen la parafina, es como la vela, eso se llama parafina, ¿no? Entonces, ¿cómo más lo llaman? Aquí creo que Spellmark también lo llaman, ¿no? Entonces, eso está hecho de ciertas sustancias que se realizan, que vienen del petróleo y todo eso, ¿no? Pero se lo calienta. Como es sólido, ¿ya? Entonces, tiene un punto de fusión. Se lo calienta. Y ustedes saben que al calentarse, eso se derrite, se vuelve líquido. Entonces se lo tiene que calentar entre 40 a 60 grados, ¿ya? Entonces se tiene que sumergir en varias, igual como la deshidratación se hizo. Entonces, de la misma forma hay que hacer esos pasos de inclusión, ¿ya? Puede hacerse, ¿no? Entonces, en estos moldes que ustedes ven, a ver aquí otro moldecito más, creo. ¿Ya? ¿No? Entonces, ese trabajo de parafín, de la inclusión, es un trabajo también un poquito de toma de tiempo, tampoco es de noche a la mañana, tiene también su procedimiento. Tiene que estar entre 2, 3 horas
en cada baño, ¿no? Entonces, hay moldes, como ustedes pueden ver, acá, ¿dónde está? Aquí está, ¿ya? Hay moldes, ya que se llaman moldes de Leucar, hay cajitas de papel, formas de metal, ¿no? Como pueden ver, estas son las barras de Leucar, ¿no? Hay también los moldes de metal en papel. Entonces, pero el procedimiento es el mismo, ¿ya? Se tiene que someter en varios baños, ¿ya? Entonces, bueno, hasta que esto, ¿por qué se hacen en varias inclusiones, en varios baños de parafina? Para que de a poco entren también a los espacios intercelulares, la parafina. Ingresa a esos espacios intercelulares para que no pierda esa estabilidad al momento del corte, ¿ya? Entonces también se hace eso, lo mismo, ¿ya? Las barras del Leucar son estas de acá, ¿ya? Es mucho más fácil manejable, ¿ya? Se puede manejar en el tamaño que nosotros queremos, son regulables estas barras por si acaso. Se puede agrandar, se puede hacer más pequeño, a diferencia de los moldes de metal o de papel, ¿ya? De papel más que todo está hecho de cartulina, ¿ya? Entonces, ese es el procedimiento de la inclusión. Someter a nuestra muestra de estudio en la parafina. O también se puede usar celoidina, gelatina o jabón. Pero se usa en histología parafina. ¿Listo? Ya. ¿Qué más? Una vez tenemos estas barritas que nosotros estamos viendo en esta parte de abajo, en este dibujo de acá, aquí está. Ya. Estas ya son nuestros moldes en parafina con nuestro material en estudio, ¿no? Estos cajoncitos pequeñitos que son parecidos a las velas, ¿no ven? Entonces, estos bloques ya con nuestro material en estudio hay que llevarlos a la máquina y la máquina nos va a ayudar a realizar los cortes. De ahí viene el siguiente paso, que es el paso del corte. ¿No ven? Este es el famoso micrótomo. Les he hablado en principio, ¿no ven? El micrótomo. Antes se hacían los cortes, les digo en principio, ¿no? Con navajas, con bisturís sumamente cortes, bien delgados, ¿no? No necesitamos cortes gruesos, ¿eh? Entonces, se hacían cortes delgados, ¿ya? Entonces, ahora los micrótomos son estos aparatos que hasta la fecha hay una variedad de micrótomos, pero la función principal es realizar los cortes, ¿no? Para obtener el material en estudio. Aquí se coloca nuestra barra, con esto se va moviendo, se calibra y se obtienen los cortes, varios cortes. Y el histopatólogo, el histopatólogo en este caso, elige qué cortes son aptos para el siguiente paso. ¿No ve? Y tiene varios cortes, ¿no? ¿Se acuerdan? Les dije, ¿no? Cuando los que van a comprar mortadela, ¿no? Es el mismo procedimiento. Se regula el grosor, tamaño, ¿no ve? Entonces, por eso este micrótomo realiza cortes delgados, ¿ya? ¿De cuántas micras se puede obtener estos cortes? Son de 2 hasta 15 micras, de 15 a 2 micras de espesor, sumamente delgados, ¿no ve? Entonces, esos cortes nos ayudan a que la luz que viene de la fuente de iluminación del microscopio
pueda atravesar todas las estructuras morfológicas de una célula. Y como están coloreadas, nosotros podemos apreciar, ¿no?, con nuestros ojos la forma, el tamaño, las estructuras microscópicas que tiene cada célula de diferentes órganos, ¿no? Entonces, ese es el famoso micrótomo, ¿ya? En la casera no lo tenemos, ¿ya? No lo tenemos este aparato. Ojalá que con el nuevo laboratorio del que se quiere implementar, el área de histopatología pueda obtener ya estos equipos y realizar los trabajos más adelante, ¿no? Después de la coloración, después de del corte, viene el siguiente paso, el sexto paso, ¿no? La coloración, ¿ya? La coloración. Coloración es un proceso, como dice el concepto, mediante el cual un cuerpo es teñido por una sustancia colorante, sin perder el color cuando es lavado con los disolventes utilizando al preparar la solución colorante. ¿No? Entonces, es un proceso, la coloración, al cual se somete un cuerpo. Ese es el concepto de coloración, ¿no? Cuando, en este caso en histología, cuando vamos a colorear el material de estudio, el tejido en estudio. No, ¿qué significa? No pierde, ¿no?, el color cuando se lo lava. O sea, que tiene que ese color, que el color que sea teñido, ya sea natural, artificial, el color, tiene que penetrar en la célula y mantenerse después que se lo lava. Tiene que quedar, no puede desteñirse, si quieren, en pocas palabras, entender. ¿No? Como los pantalones, ropa, que hay que se desteñe, pierde el color. En este caso no. Se lava y el color se mantiene. ¿No? Entonces, disolventes, dependiendo qué técnica de coloración estamos utilizando, estos disolventes van a variar en su conjunto. ¿Ya? El colorante, otro concepto, son las sustancias que pueden conferir color a otro cuerpo. ¿No? Ya. Entonces, coloración, colorante, dos cosas distintas. ¿Ya? En histología, y así también, creo que desde la creación de los colores, desde que el ser humano ha podido teñir cualquier cuerpo que él ha imaginado en este tema, telas, telar que ha empezado a teñir, ha tenido que apoyarse a la naturaleza. A la naturaleza, porque también de la naturaleza se sacan los colorantes, ¿no ve? A ver, colorantes naturales, ¿conocen? A ver, a las señoritas o jóvenes, a ver si conocen, a ver si han cocinado. A ver, ¿qué colorante conocen? ¿Alguien? ¿La beterraba? ¿La qué? ¿La beterraba? La beterraba, sí, también es un colorante, ¿no? Es también tiñe, ¿no? ¿Utilizaremos como colorante para tejidos? También hay que verlo, ¿eh? Entonces tenemos colorantes, se clasifican los colorantes. Aquellos que han cocinado con achihuete, han cocinado con, con algún tipo de colorante animal, vegetal, ya lo conocen, ¿no? Y lo vamos a ver. ¿Ya? Erika Gómez. ¿Ya? Tenemos colorantes naturales y colorantes artificiales o sintéticos que se los llama. ¿Ya? Dentro de los colorantes naturales, ya tenemos colorantes naturales animales que se obtienen de animales y de vegetales. ¿Ya? Entonces, ¿existe esto? Sí. ¿Utilizamos en histología? Sí. Se ha utilizado bastante. Ya han venido los colorantes artificiales que han sustituido en algún caso a estas colorantes naturales, ¿no?
Entonces, los colorantes naturales tenemos el carmín, que son unos animales, son unos bichitos que se utiliza sus cascaroncitos. Entonces, los vegetales, la hematoxilina, tenemos la olcina, el azafrán, ¿no? Que nos ayuda también a colorear con distintos colores, ¿no? Son colorantes que, queramos o no, nos ayudan a distinguir ciertos colores, ¿no? La hematoxilina, aquí está la hematoxilina, es un árbol de donde se extrae el color rojo, ¿no? Es un árbol, ¿ya? También nos ayuda. ¿Se utiliza en histología? Sí, se utiliza, ¿no? Bastante, ¿no? ¿Cómo nos tiñe? De color. La hematoxilina, color rojizo. Leucina, color azul, ¿no? Los colorantes artificiales o sintéticos. Hay ácidos, básicos, neutros, indiferentes, ¿ya? ¿Por qué ácidos? ¿Ah? Hay ¿cuál se lo clasifica de estos? Leucina. ¿Qué van a tener? Tiene su especificidad. Tiñen el citoplasma, o sea, tienen un grupo específico de materia orgánica que va a teñir. O sea, esa materia orgánica se va a teñir con ese tipo de colorante ácido, ¿no? Entonces, también los colorantes básicos que van a teñir el tema de los núcleos, ¿no? El azul de metileno, el azul de metilo, también se lo llama, azul de metileno, también es el color azul, ¿no? Es un colorante básico que va a teñir, ¿qué? El núcleo. Y eso lo vamos a ver en la primera práctica. La afinidad que tienen los colorantes con ciertas estructuras microscópicas dentro de la célula, ¿no? Por si se corta, volvemos a ver, ¿vale? Los neutros, ¿ya? Núcleo en él, tanto como el núcleo, como el citoplasma, ¿ya? Los indiferentes, ¿ya? Esos indiferentes, la palabra lo dice, ¿no? ¿Ya? Tiñen esos lugares donde es más líquido, donde se puede disolver. ¿Cuáles son? El Sudán 3 y el rojo escarlata, ¿ya? Entonces, esos colorantes nos van a ayudar artificiales a teñir las estructuras histológicas. Ahora hay colorantes, pues ya con el tiempo han ido apareciendo colorantes así rápidos. Y la coloración también es un proceso. Ya los métodos de coloración es un proceso y hay técnicas, varias técnicas para colorear cierto tipo de material en estudio, materia orgánica. ¿Ya? Hay coloración indirecta, directa, progresivas, combinadas, coloración con panópticos, ¿no? Entonces, estas coloraciones va a depender mucho del laboratorista para hacer un trabajo, ¿ya? Nosotros, ¿qué tenemos en laboratorio? Tenemos nosotros utilizamos la coloración de panóptico. Es Mike Wright más HIMS, o sea, ese es un colorante, ¿no? HIMS el azul y Mike Wright es rojo. Y tiene también un disolvente que es el alcohol. No me acuerdo el nombre bien de ese tipo de alcohol, pero es un alcohol con una sustancia más. Entonces, eso nos ayuda a teñir frotis de sangre. Cuando se hacen hemogramas y otros estudios, nos ayuda a teñir. ¿Ya? Nos ayuda a teñir bastante. La tinción universal que todos hablamos en algún momento, capaz lo utilicemos si tenemos la hematoxilina como colorante en sí y la leucina. Se puede utilizar. La tinción universal también reemplaza. O sea, el panóptico lo reemplazó la tinción universal. Porque también la tinción universal tiene su tiempo. Dejabas unos minutos dentro de un colorante, lavabas, lo sometías al alcohol, ¿no?
lavabas, lo sometías a leucina, lavabas, entonces sufría ciertos procedimientos, ¿ya? Pero con la coloración panóptica, eso se ha reducido, si no me equivoco, hasta en 3 minutos se hacía una coloración de una pieza, ¿no? Entonces es mucho más rápido. Pero con la hematoxilina tenía que estar cierto tiempo ahí, ¿no? Sumergido en el colorante para poderlo sacar, lavarlo, sumergirlo en la usina, lavarlo, ¿no? Entonces, era bastante tiempo. Pero antes sí lo hacían también, ¿no? Bueno, hemos hablado, ¿no? ¿Cómo se ven los tejidos? Les decía un principio, ¿no? Teñidos por afinidad. Porque cuando un tejido es afín a un colorante, se tiñe. Cuando usamos hematoxilina y eosina, que es lo más común que nosotros usamos, que está en los colores del panóptico rápido, se tiñen de color rojo y color azul. Se puede distinguir el citoplasma, el núcleo y otras estructuras histológicas con ese color, ¿no? Se lo distingue. Cuando se utiliza hematoxilina férrica, es otro color más guindo oscuro, ¿no? Mayorlia Hassan, color naranja y azul. Nason, igual, color rojo y verde, ¿no? Entonces, cada técnica de coloración nos muestra una coloración distinta del tejido que estamos observando. Es el mismo tejido, pero la afinidad al color cambia, ¿no? Más adelante vamos a ver dónde se encuentran estas células microscópicas, en qué parte del organismo, ¿no? Aquí tenemos 4 fotografías, ya para ir terminando lo que es técnica histológica, ¿ya? Lo que utilizamos nosotros para las prácticas en histología, lamentablemente no tenemos más equipos para hacer cortes y demás, pero hasta donde podemos verlo y les va a servir en su vida profesional, hacemos los frotis de sangre. Y los frotis de sangre hay que saberlos leer, así como otros cultivos, otras observaciones microscópicas, hay que saberlos interpretar. 4 fotografías. ¿De dónde es esto? De sangre. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, se pueden observar, ¿no? Los glóbulos blancos y glóbulos rojos. Pero, ¿cuál es la diferencia de estas 4 fotografías? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Cuál es la diferencia de estas 4 fotografías a simple vista? ¿Qué ven? De una, de otra. A ver. ¿El color? Ya, color. ¿Qué más? ¿El microorganismo? Ya, microorganismos, dice ya. Cada uno de fotografías son distintos. Son distintos, ya, como color, microorganismos, ¿qué más? Ya. Dentro de estas fotografías, esta de acá es una fotografía normal. Glóbulos rojos, glóbulo blanco, ya, leucocitos, ya, plaquetitas normales, ya, de un animal normal. Imaginemos de un bovino, ya. Este otro de acá, todos están teñidos con ejemplos, ya. Igual es sangre, glóbulos rojos, pero acá hay unos tipo anguilitas, gusanitos, larvas, como quisieran ustedes dominarlos. Es un parásito. Es un hemoparásito. Es el Trypanosoma evans, que produce el Chagas. ¿Qué hacen con esto? Ustedes, cuando ven un frotis, ven esto, tiene este problema. No simplemente vamos a ver esto, podemos ver otros problemas de hemoparásito, ¿no ven? Hasta los lipilidios, ¿no? Hay varios. Ahora este otro de acá también es un problema, ¿ya? Igual, otro parásito, el Bordetella tireli, otro parásito. Este de acá, como ustedes pueden ver, es un linfoma, tumor, ¿no? Entonces, con esas cositas podemos observar ciertas
características en el microscopio, en un simple frotis de sangre. ¿Ya? Ya. Otro parásito hemos puesto, la babesia, pueden ver. Las babesias son como puntitos, así como dos cominitos. Sí, ¿no? Sí, en el glóbulo rojo. Dos cositas, ¿no? Son parásitos. ¿Dónde encontramos más? En el trópico. ¿No? Hay también parásitos en el perro, en el bovino, ¿no? Entonces, eso hay que conocerlo. De un frotis normal a un frotis ya con problemas patógenos, ¿no? Eso es lo que les decía, ¿no? La famosa babesia en bovinos, ¿ya? En bovinos, así se ve. Como ustedes pueden observar, ¿no ven? Este parásito tiene forma de coma, de gotitas de agua, pero está dentro del glóbulo rojo, ¿no? Que sí, se los ven, ¿no? Gráficamente. Dentro del glóbulo rojo. Esto afecta también en la salud del animal, ¿no? Ya cuando salen enfermedades parasitarias ya van a ver, ¿no? ¿Qué problemas trae en el ganado vacuno? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué medicamento se usa? ¿Cómo se previene? ¿Cuál es la sintomatología? ¿No? Entonces es un problema. Y esto se ve en un frotis de sangre. Simple. Que lo pueden hacer a campo, mandar al laboratorio, solamente hacer un buen frotis de sangre, fijarlo bien, conservar los portaobjetos y mandarlo al laboratorio. Y así el laboratorista lo ve. Y si tienen en campo, también ustedes lo hacen con una simple tinción. Se puede observar. Hay cosas que se pueden hacer en campo. Entonces, a eso se va. ¿Ya? Ya se va a cortar. Aquí también, otro problema parasitario, ¿no? ¿Ya? Si se corta, volvemos, ¿ya? Entonces, hasta ahí estaríamos bien de la coloración, o sea, para que podamos entender y ver qué se observa, ¿no? ¿Ya? Después de la coloración, del procedimiento de la coloración, viene el montaje, ¿ya? El montaje nos va a ayudar a que nosotros podamos ya observar, todo nuestro material en estudio, o sea, el objeto en estudio, el tejido que estamos nosotros queriendo estudiar en el microscopio, ¿ya? Pero también el montaje tiene una norma, ¿no? Entonces, después de colorearlo, hay que deshidratar nuevamente a esa muestra, ¿ya? Se deshidrata, ¿ya? De igual forma, en alcoholes graduados de menor a mayor, ¿no? Entonces, una vez que se ha deshidratado, también se aclara con el silón, y una vez que se ha aclarado con el silón, ¿ya? Preparamos nuestro portaobjeto, los que conocen el portaobjeto, ¿ya? Todos los que conocemos y conocen el portaobjeto, se limpia, ¿ya? Es nuestro portaobjeto, ¿ya? Esa lámina de vidrio, ¿no? Rectangular de vidrio transparente, ¿ya? Entonces, ese lámina de vidrio tiene que estar limpio, no tiene que tener residuos de grasa, no tiene que tener manchas de las huellas dactilares. A veces agarramos de todo el borde y lo ensuciamos, ¿no? Entonces, no tiene que tener, tiene que estar limpio, ¿ya? Una vez que se deshidrata la muestra, el material de estudio, el tejido que vamos a observar, ¿ya? Entonces, se tiene que colocar el tejido, como ustedes pueden ver, ¿ya? En el portaobjeto, y tenemos que echar un bálsamo, una sustancia, ¿ya? Un medio de montaje, un líquido de montaje, que se llama bálsamo de Canadá, ¿ya? Se tiene que colocar una gota de bálsamo de Canadá, ¿ya? Entonces, este bálsamo de Canadá es una sustancia transparente. Cuando seca,
y no interfiere en la refracción, o sea, en el paso de la luz sobre el tejido, ¿no? Para no desvirtuar, no, ¿cómo se llama la palabra esta? Para no interferir el paso de la luz. Es transparente, ¿no? Entonces, no le da una mala imagen, así podemos hablar en pocas palabras. Entonces, no afecta en el índice de refracción, ¿ya? Entonces, es transparente, como un vidrio. Pero ese bálsamo de Canadá le va a dar durabilidad a la muestra. No sé si han visto, a ver, ¿quién ha visto Jurassic Park? ¿Han visto? ¿No ve? Ese bálsamo del material de los árboles ha conservado, dice, ¿no? Un mosquito y han sacado, ¿no? Es la misma función que tiene ese bálsamo de Canadá, seca y lo mantiene de por vida la muestra que estamos utilizando. ¿No ve? Entonces, ¿ya? Ese bálsamo de Canadá es muy importante para conservar nuestra muestra que vamos a observar. Posteriormente se cubre con el cubre objeto. ¿No ve? Entonces, ese es el procedimiento del montaje. Se sella, se espera que seque, se marca con un nombre si vamos a guardarlo, se coloca de qué tejido es, ¿no? Entonces, coloca fecha para poder estudiarlo después. En laboratorio tenemos muestras histológicas, sí existe, de diferentes órganos de la economía de un animal. ¿Ya? Entonces, hasta aquí es el montaje. El montaje, ¿ya? Como su nombre lo dice, ¿no? Hay que montar el material en estudio sobre el portaobjeto, ¿ya? ¿Qué más? Hasta ahí está claro todo, ¿no? Creo. Si no hay preguntas, hasta ahí está claro. Hasta ahí estaremos quedando con este tema, ¿ya? ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Los 7 pasos. Sí, sí. Sí, licenciado. Sí, licenciado. De esta técnica histológica, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a hacer? Hasta cierto lugar vamos a hacer lo que es hasta la obtención y fijación de la muestra. Más allá de la deshidratación, el tema de la inclusión, no lo vamos a poder hacer porque no tenemos los equipos. Pero sí otras técnicas, como les había mostrado el tema de un frotis de sangre, que también es una técnica histológica para observar un extendido de sangre en el portaobjetos, que también se somete en técnicas de deshidratación, inclusión, coloración, pero en procedimientos mucho más rápidos. ¿Ve? La clave está ahí, en el tema del frotis de sangre, de la técnica que vamos a hacer. Y eso lo vamos a enseñar en las prácticas que hagamos, ¿ya? Y eso les va a servir también cuando ya más adelante en otras materias les va a ayudar eso. ¿Listo? Ya, hasta ahí, técnica histológica. Ya. ¿Cómo es así? ¿No? Compartir. Así. Ya. No hay preguntas de la otra materia, ¿no? ¿Todo conforme? ¿Todo tranquilo hasta ahí? ¿Dónde está? Ya. Hasta otra semana voy a aprender cómo se puede, no me acuerdo muy bien cómo se hacía, pero a Zoom se le puede engañar, creo, para que no nos corte cada 45 minutos. Ya, entonces vamos a hacer otras cosas. Bueno, este otro tema se puede observar. Ya el tercer tema es citología. Ya, citología.
Entonces ya estamos entrando a ver ya la parte que nos interesa más también, ¿no? Como las células. Ya hemos dicho de que nosotros en histología lo que estudiamos es los tejidos, ¿no? Y en esta primera parte vamos a estudiar las células, qué tipos de células existe en la economía de un ser vivo, ¿no? Entonces, células, en este caso, que tienen una cierta función, una forma, tienen un origen, ¿no? Entonces, vamos a observar desde ese punto de vista, ¿no? Los diferentes tipos de células que hay. Pero antes de eso, tenemos que saber el concepto de qué es citología, qué es célula, cuántos tipos de células existe, la función fisiológica, sus componentes orgánicos, inorgánicos. Bueno, entonces vamos a verlo eso en el transcurso de la clase. Ya hasta donde avancemos. ¿Listo? Entonces, quiero que si están aquellos como sets, un poquito. Bueno, ¿ya? Entonces, como su palabra lo dice, citología, y anterior hemos dicho, ¿no? Toda palabra que lleva el acompañado de logia es estudio, ¿ya? Entonces, citología es una rama de la biología, ¿ya? Que va a estudiar a la célula desde varios puntos de vista, tanto estructural, o sea, su morfología, su fisiología, las funciones que cumple, y nosotros vamos a ver 10 funciones básicas, ¿no? Hay otros autores que dicen 4, 5, nos resumen, ¿no? En palabras, pero vamos a desglosarlo en 10 para que lo entendamos mejor, ¿ya? A la célula lo estudia como una unidad mínima, ¿ya? De un ser vivo, ¿ya? ¿Por qué es importante estudiar profundamente a la célula? ¿Por qué tenemos que ver a la célula de la manera natural? ¿Ya? Hay que comprenderlo desde la manera morfofuncional, ¿ya? Y así vamos a poder comprender lo patológico, ¿ya? Entonces es muy importante conocerlo, ¿ya? Comprender que solamente vamos a conocer lo patológico si sabemos lo morfofuncional normal, ¿ya? Entonces, conceptos hay bastantes, ¿no? Como citología, hemos dicho, ¿no? Rama de biología que va a estudiar la célula en cuanto a su estructura morfológica, fisiología y todo lo demás, ¿no? Pero ¿qué vamos a estudiar? La célula. ¿Y qué es la célula? ¿Ya? Como un concepto básico que puede memorizarse, y hay varios conceptos, no solamente el único. Hay la teoría celular, desde que se ha originado el estudio de la célula han ido surgiendo varios conceptos de diferentes tipos de autores, ¿ya? Pero el concepto que más lo acondicionamos, el que más lo tenemos, es la unidad funcional y estructural más pequeña de los organismos vivos. ¿Ve? Se compone de partes características cuyo trabajo está coordinado de tal manera que cada tipo de célula lleva a cabo una función estructural o bioquímica única. ¿Ya? O sea, cada célula es única en su independencia funcional. Porque una célula es un mundo diferente a otra. Y peor de diferentes otros tejidos u órganos que estamos. ¿Ya? Entonces, ese tema. ¿Ya? Tiene también propiedades. ¿No ven? Conserva su forma, se reproduce, cumple el ciclo vital de cada ser vivo, puede reaccionar a los estímulos externos, internos, se puede mover, trasladar,
sufre contractibilidad, irritabilidad, entonces es independiente, ¿ya? Es una unidad funcional. En el conjunto, a ver, para que entendamos, en el curso somos ahorita 72 personas que han ingresado. Y Jimena es la que está también ingresando ahorita, ¿no? 73 personas, ¿ya? Curso, como curso, primer semestre paralelo a, ¿no? Somos un grupo. ¿Cuál sería la unidad de ese curso independiente? Cada uno de ustedes, que tiene una función, tiene una visión de vida muy diferente a la que tiene su compañero. Así es la célula. Pero todos ahora están cumpliendo una función de pasar clases. ¿No ve? ¿Qué otro objetivo más tarde a las 12? ¿Cuál es su objetivo? Para aquellos que almuerzan, el almuerzo, ¿no ve? Todos van a ir a almorzar. Buena cosa, ¿no? Ya más tarde cada quien hace su vida. ¿No ve? Así pasa en el organismo. Cada uno es independiente, pero tiene que mantener vivo a ese ser que son parte de él, como estructura única. ¿No? Entonces... Está ahí Rincola, la tía ha hecho baño. Sí, ahí sí. Entonces, así es una célula, independiente. Se caracteriza por esas cuestiones. Eso, célula, para que se memoricen como concepto. Hay varios conceptos. Ya la teoría celular, la revolución. Ya, entonces eso. Ya, ¿qué más? A ver, ¿qué dice? Compañera para... Ya. Listo. Con esto tenemos un concepto básico de célula. Vemos de que la célula ha venido desde que Roberto Hooke ha descubierto las celdas de un corcho, ha visto estructuras, ¿no? Dentro de una lámina de corcho, ahí vino la idea de que un organismo está constituido por células. ¿Ya? Se ha podido observar eso con un lente, ¿no? De aumento, como la lupa ha podido observar las células microscópicas. De ahí viene la palabra célula, ¿no? De celdas. Ya, por si acaso, del latín célula viene de células, ¿no? De una lámina de corcho. ¿Ya? De ahí viene Malpighi, ¿no? De ahí viene Brown, ¿no? Cuando ya ha ido el microscopio un poquito ya modernizándose, teniendo mucho más características en cuanto al poder de sus objetivos, se han ido modificando las técnicas histológicas, se han podido observar muchas más cosas, hasta llegar al microscopio electrónico, que se puede observar estructuras ya no en micras, sino ya en Armstrong, cosas más pequeñas, ¿no? Entonces, nosotros sí podemos decir de que existe este tipo de estructuras dentro de una célula, ¿no? ¿Cómo lo clasifican las células? Sí, para un poquito de paréntesis, para que nos entendamos bien, no nos confundamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo la clasificamos? En células procarióticas y eucarióticas. No vamos a entrar a fondo, pero tenemos que decir de que las procarióticas, que son estas de acá, donde ustedes están viendo, son células que no tienen su núcleo, ¿ya? No tienen un núcleo. Su material genético está dispersado. Está dispuesto en todas las células. Dentro de su material genético. Sí tiene una membrana, ya citoplasmática. Tiene un citoplasma, que también van a estar ahí navegando sus organelos celulares, ¿ya? Pero no tiene núcleo, ¿ya? Es las células más sencillas que existe en la faz de la Tierra. ¿Listo? Entonces, ahí están las bacterias y todo eso demás, ¿no? Las células eucarióticas, ¿ya? Tienen 3 partes que se puede
citoplasma, su membrana citoplasmática, citoplasma y su núcleo, ¿ya? Entonces, su material genético va a estar en el núcleo, ¿ya? Su material genético va a estar en el núcleo. ¿Listo? Se protege el material genético también con una membrana nuclear, ¿ya? Es una célula más compleja, que también dentro del citoplasma va a estar todos sus órganos celulares, ¿ya? Entonces, el citoplasma también contiene ciertas estructuras que son hidratos de carbono, proteínas, glucoproteínas, vamos a verlo más adelante, ¿ya? Esa es una célula eucariótica. Entonces, nosotros hemos visto, conocemos, capaz en colegio ya han visto ustedes algunos, ¿no? Las eucarióticas están de las células animales y vegetales. Perdón, un ratito. Gracias, amor. ¿Cómo dice el dicho? Dar la otra mejilla, ¿no? Cuando estás en situaciones bien complicadas. Ya. Bueno, les he hablado de dos tipos de células, ¿no? Las procarióticas y eucarióticas. ¿Qué decía? Hay una ER, decía. ¿Qué pasa? El cursor lo ha marcado, perdón. ¿Ya? Entonces, los organismos unicelulares, pluricelulares, están conformados, ¿no? Con células. Unicelulares con una célula, pluricelulares con más de una célula, ¿ya? Pero realizan las mismas funciones vitales para ese ser vivo, ¿ya? Entonces, para que puedan sobrevivir en el medio donde se encuentran, ¿ya? Las bacterias, algas, los hongos, protozoos, son organismos unicelulares que tienen vida propia, se alimentan, todo eso, pero su multiplicación va a depender de otro organismo celular, ¿no ve? Entonces, se forman colonias y tienen que colonizar, en pocas palabras, para sobrevivir, ¿no? Entonces, en ambientes de otros, ¿no? Conviven como parásitos, ¿no? Entonces, las células procarióticas son esas, las eucarióticas hemos hablado, ¿no? ¿Cómo vos está aquí? Ya que me desconcentró, ¿sí? Ya. Unicelulares. Al microscopio se los ven así, como un puntito, como un punto, ¿no? Dependiendo de la estructura unicelular de las procarióticas, en este caso bacterias, ¿no? Los monococos, neumococos, streptococos, pseudomonas, salmonelas, Clostridio tetani, ¿no? ¿Han escuchado hablar alguna vez del tétanos? Sí, ¿no? Entonces, esos son los que producen el tétanos. ¿Alguien se ha enfermado con salmonela? Esta es la salmonela, esta es de acá, esta fotografía. Esta es la famosa salmonelosis. El Staphylococcus. ¿Alguien ha tenido un problema de ETC? Entonces, también es este jovencito de acá, ¿no? Entonces, esos son las bacterias unicelulares, ¿no? No son algunos que se han enfermado con este tipo de problemas, ¿no? Entonces, ahí, ¿ya? Ahí está rápido pasador. Uy, ¿ya? Está como breve. Cuando termine van a tener 5 minutos para ir al baño, a tomar agüita, refrescarse, ¿ya? Volvemos. Dentro de las células también tienen varios organismos. La sangre, como podemos ver en la fotografía, ¿no? Tienen sus ciertas características las células eucarióticas, ¿no? Podemos observar, ¿no? En diferentes estructuras vamos a ver la forma de las células, ¿ya?
la función de estas células, ¿ya? Cómo trabajan como unidad funcional y como el conjunto dentro de un órgano, de un tejido, ¿ya? Entonces, hasta ahí está claro, ¿no? De este tema. ¿Qué más? Aquí, ¿ya? ¿Cuáles son las formas celulares de las células? Tenemos formas celulares, ¿ya? Células aplanadas. Tenemos células cúbicas, ¿ya? Tenemos células cilíndricas, ¿no? Cilíndricas, tenemos estrelladas, fusiformes, esféricas, alargadas, poliédricas, piramidales, perdón, ¿ya? Entonces la forma celular va a depender dónde se encuentre y qué función también cumpla, ¿ya? Las células a un inicio, toda célula cuando se inicia, cuando está el nuevo ser iniciándose, perdón, la palabra, cuando el nuevo ser, se forma un nuevo ser, sus células son esféricas, forma de huevo, vamos en el óvulo, ¿no? O cigoto, tiene esa forma. La primera célula formadora tiene esa forma. Cuando se une y se forma el nuevo ser, cuando se desarrolla, ¿ya? Cuando se desarrollan los tejidos y se van aclarando ciertas funciones de los tejidos, ¿ya? Ahí ya se va diferenciando la forma, la morfología de cada célula, ¿ya? Entonces, esto está relacionado con la estructura y la función, ¿ya? Entonces, la forma de la célula, y entonces va desarrollando el nuevo ser, se va acomodando, se va formando a la función y estructura que tiene ciertos tejidos. ¿Eh? Si hablamos de tejido de la sangre, células de la sangre, perdón, vamos a encontrar siempre células esféricas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no sufren ese tipo de trabajo donde puedan cambiar su forma, ¿no? Sí, los glóbulos rojos cuando salgan de la sangre van a cambiar de forma, un leucocito, como pueden ver acá ustedes, va a cambiar de forma, porque tienen que entrar a los espacios intercelulares. Y ahí ya no es esférico, ¿ya? Cambia de forma, ¿no? Entonces, se tiene que volver alargada, se va a volver fusiforme, porque tiene que ingresar a todos los espacios intercelulares hasta llegar al problema, ¿no? Entonces, hay una adaptación funcional. A eso se llama adaptación funcional, ¿ya? Entonces, la forma va a variar por el tema de la tensión superficial, la viscosidad, rigidez, acción mecánica que ejerce las células, ¿no? Y su adaptación funcional, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, ¿por qué no quiero subir? Aquí está. 3 fotografías de diferentes estructuras anatómicas plasmadas. Hemos dicho de que dentro de las formas celulares tenemos varias formas, ¿no? Las aplanadas, ¿ya? Donde las células son más anchas que altas. Aquí están, ¿no? Entonces, más altas que anchas. Tenemos las células cúbicas, ¿ya? Cúbicas, donde el alto, el ancho, ya son iguales. Pero de estas dos, lo que se distingue son sus núcleos, que son esféricos, ¿ya? Y se encuentran al centro, son centrales, ¿ya?
son centrales, la cúbica, ¿no? Entonces, la altura, el largo, el ancho son iguales. ¿Dónde la encontramos? Ya, en las células aplanadas vamos a encontrarles revistiendo el sistema vascular, el sistema circulatorio, ¿no? Vamos a encontrarles las cúbicas en la tráquea, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo en distintos lugares, vamos a ir viendo más adelante, ¿no? El otro tipo de forma celular son las cilíndricas o prismáticas, ¿no? En un ejemplo tengo aquí ahorita, ¿no? En la parte superior son células cilíndricas o prismáticas, ¿ya? Estas células son más altos que anchos, ¿no? Pueden ver más altos que anchos, ¿no? ¿Listo? Entonces, el núcleo siempre va a ser basal, o sea, no va a estar en el centro, va a estar más en la parte baja de la célula, la parte basal, ¿no? Entonces, ese es un tejido epitelial, tiene una parte basal, pues dicen, ¿no? La parte basal, más cerca a la parte basal, ¿no? Entonces, no está en el centro, como las otras células. Las fusiformes, ¿no? Son células alargadas, ¿ya? Abultadas en el centro, ¿no? Tienen forma de uso. Las estrelladas, ¿no? Tienen ramificaciones, ¿no? Ramificaciones en todas sus prolongaciones, ¿no? Esas son las células nerviosas, ¿no? Entonces, los astrocitos, las neuronas, todas esas células, ¿no? ¿Por qué tarda? ¿No? Una célula estrellada, ¿no? Célula, un osteocito, ¿no? Hay células esféricas, ¿no? Son células más redondeadas, pero su núcleo, ¿ya? Varía. Tiene varias formas, tiene varias morfologías nucleares. En aquí podemos ver varias formas nucleares de esta célula, ¿no? De los glóbulos blancos, ¿no? Son binucleares, trinucleares, polinucleares, ¿no? Entonces, tienen varias formas. Las células alargadas, ¿ya? Tienen forma de fibra, largas, en este caso, como las células musculares, ¿no ve? Musculares, ¿ya? Son células alargadas, son largas, ¿ya? Y su núcleo está dispuesto en toda esa superficie, ¿no? En alguna parte. Tenemos las poliédricas, ¿ya? Las células poliédricas, ¿ya? Entonces también las piramidales, ¿no? Entonces son células que vamos a encontrar en diferentes tejidos, ¿ya? Ingresar, admitir, Pablo Lenos, ¿ya? ¿Vale? Ya. Entonces, hasta ahí la forma celular, ¿no ve? ¿Cómo vamos a observar? Me decían que más antes no ha quitado otra fórmula, ¿no? Dependiendo del corte que se haga en el microscopio, ya se debe pensar la posición más o menos de la célula, ya, cómo se encuentra en sus dimensiones para poderlos observar. ¿Qué tal si este tejido que estamos observando ahorita nosotros, admitir, ¿dónde está? Este tejido cilíndrico, hemos hecho un corte transversal, ¿no? Para poder ver esta célula. Pero ¿qué tal si el corte lo hacían a este lado? Ya la célula no se va a poder ver como se está viendo ahorita. Se va a ver solamente, como es cilíndrico, así. Y posiblemente si el corte está en el núcleo, su núcleo se va a depender mucho del corte, pues les digo, para poder observar ciertas estructuras histológicas. ¿Ve? Las piramidales, ¿no? Las encontramos en la piel, por si acaso, ¿no? ¿Ya?
Entonces va a depender mucho del corte que se haga, por eso. El laboratorista tiene que saber acomodar bien esa materia en estudio, material en estudio, en los bloques que estamos sumergiendo en la inclusión para su corte, ¿no? Entonces, hay que cortar bien ese tipo de tejido, ¿ya? Entonces, va a depender mucho eso, ¿ya? La dirección del corte. Eso tiene mucho que ver, ¿ya? ¿Qué más? Ya está la morfología. Esto voy a mostrar aquí. Ya, ¿no? Diferentes cortes. Y esto lo vamos a ver más adelante. Cuando estemos en tejido epitelial, vamos a ver células planas, cilíndricas, cúbicas, ¿no? Vamos a tejido conjuntivo, tejido muscular, tejido óseo, vamos a ver cartílago, vamos a ver sangre. Entonces vamos a ir viendo distintas células, cómo se colocan en el tejido de ciertos órganos, ¿no? El tamaño celular, el tamaño de la célula, la más pequeña, 4 a 10, en animal hasta 10 micras. ¿Ya? En vegetal son mucho más grandes. Vamos a ver las diferencias en el laboratorio, ¿no? Una célula vegetal es mucho más grande que un animal, pues hasta 100 micras puede llegar a medir. ¿Eh? La cantidad que existe en una especie varía la especie, pero mucho tiene que ver, un ejemplo, en el número de células, ¿no? Hay billones de células en la economía de una persona. Ya millones de neuronas, millones de células sanguíneas y demás, pero eso va a depender mucho, ¿ya? De dónde se encuentra, ¿ya? ¿Cuánto tiene el cerebro? 15 millones, ¿no? Más o menos, que me acuerdo ahorita, ¿ya? Entonces, en los ratones, 86 millones de neuronas en el humano. Va a depender. La cantidad, no el tamaño. Un ejemplo, el hepatocito, que mide 4 micras a 6 en un bovino, en un perro, el tamaño va a ser lo mismo, casi similar. Va a variar en micras, pero no porque es en bovino va a ser más grande sus células, sino que la cantidad de células en la especie va a variar a otra, pero el tamaño es casi similar, ¿no? Una célula, un hepatocito, una célula epitelial, ¿no? Entonces es casi pues solamente es la cantidad, ¿ya? Por si acaso. ¿Listo? Entonces, una célula muscular va a conformar el tejido muscular, va a conformar el órgano, el músculo, ya sea el trapecio, el bíceps, el cuádriceps, los pectorales, glúteos, gemelos, ¿no? Entonces, varios músculos. Y un conjunto de órganos va a formar el sistema muscular, ¿no? Entonces, así va formando, ¿no? La cantidad de células, ¿ya? Después de eso, nosotros tenemos que saber la función de estos compañeritos, de estas células que están distribuidos en la economía del ser vivo. ¿Por qué le digo ser vivo? No digo de la persona, porque nosotros estudiamos animales, ¿ya? Entonces, para nosotros, 10 funciones. 10 funciones que va a cumplir dependiendo dónde se encuentre la célula, en qué órgano está, qué tejido es, y qué sistema va a conformar en el ser vivo. Todos tienen estas 10 funciones. Dependiendo del autor, puede ser menos, porque lo va a resumir con otro tipo, como digamos, nutrición. Ahí está lo que es absorción, asimilación, secreción, ¿no? Entonces, en un concepto. Nos vamos a tomar 10 para que lo entendamos mucho mejor, ¿ya? 10 funciones de la célula. La primera se llama irritabilidad, ¿ya? ¿Qué entendemos por irritabilidad? ¿Quién está ahorita? A veces cuando nosotros, a ver, un ejemplo, dice,
Cuando nos pican el dedo al ojo, ¿qué hacemos? Nos enojamos, ¿no ven? Somos sensibles a ciertos estímulos, ¿ya? Porque se va a manifestar una respuesta ante el estímulo que estamos recibiendo. Y puede ser diferente. ¿Qué tal si al Grover, a Huáscar, a quien sea, le dan un cocacho? La reacción, el estímulo a eso va a ser diferente, ¿ya? Entonces, las neuronas son las que hacen que reciban esa percepción, ¿no? Y transmitan una respuesta de estímulo. Cuando vemos el sol, cuando vemos la luz, la oscuridad, hay un estímulo, ¿no? Entonces, ciertas células reaccionan. Nos pinchamos con una aguja, el dedo, entonces hay una reacción. ¿Y eso quién lo hace? Las neuronas, ¿no? La conductividad, ¿ya? Conduce ondas de excitación a lo largo de su protoplasma, ¿ya? Eso hacen las neuronas, conducen estímulos, ¿no ven? Entonces, esa es la función de todas las neuronas, ¿no ven? Conducen estímulos, varios estímulos, ¿ya? Conductividad. Aquellos que hacen pesas, dicen, bueno, a ver, quiero hacer, no sé, cierto ejercicio. Su cabeza manda a sus músculos para que haga ese tipo de trabajo, ¿no? Conductividad, ¿no? ¿Listo? Después la contractilidad. Contractilidad, ¿ya? ¿De quién es esa función? De las fibras musculares. ¿Qué hace? Que gracias al estímulo, esas células alargadas, musculares, ¿ya? Puedan contraerse, ¿ya? Gracias a ciertas proteínas que tienen dentro de su estructura, se puede contraer. De lo largo que son, se pueden contraer, ¿ya? Los que hacen pesas ya conocen, ¿no? Gracias a las células de contractividad tienen esa especialización para contraerse. Ya se contraen, ¿ya? Tienen esa función. El tema de absorción. Absorción. Su palabra bien claro dice, ¿no? Son células que están capacitadas para captar sustancias, nutrientes que ingresan al interior del organismo de un ser vivo. Y así los asimilan. ¿Ya? Hay células sumamente especializadas para eso, para absorber, ¿no? Entonces, absorben todo lo que está en el medio, ¿no? Interno que los rodea, ¿ya? Hace rato hemos visto unas células cilíndricas, les he dicho, ¿no? Que es del intestino, ¿no? Absorbe. Estas células que ven ustedes en la parte superior, absorben gracias a las microvellosidades que tienen. ¿No ven? Absorben. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? Esto. Ya. ¿No? Son los enterocitos que están dentro del sistema digestivo, ¿no? Son capísimas para absorber esto. Ustedes colocan acá su marraqueta, su salchipapa, pollito, los que son vegetarianos, los vegetales, el organismo lo asimila como bolo alimenticio, nutrientes, ya esto se asimila. Esto ya no son, todo está degradado, ¿no? Y esto va ingresando, ¿sí? Entonces, absorción. Tienen esa super capacidad de absorber, introducir del exterior al interior. Sin, así va entrando. Imagínense, ¿no? Se nota, ¿no? Sí. Tiene que atravesar una membrana basal para ir hacia el sistema sanguíneo y irse
transportarse al hígado y todo, ¿no? Entonces, así se absorbe. Todo esto. Como nutrientes, ¿no? Vamos a hablar con proteínas, lípidos, carbohidratos, sí, vamos a dejarlo, ¿ya? Entonces, se ingresa, ¿no? Entonces, eso es el poder de absorción, de asimilación, ya de los enterocitos, ¿no? Son más capos para absorber. ¿Listo? Ya. Todos los nutrientes entran por ahí. Hay otro poder de asimilación. Asimilación, ¿ya? Entonces, es la propiedad de asimilar o utilizar las sustancias absorbidas. Una vez que se absorben, se utilizan, ¿ya? ¿Para qué? Para mantener la función. Y las funciones de varias células asimila. Pueden, o sea, se lo engloba, se pueden comer lo que el organismo ha absorbido de los nutrientes. Entonces, ellos se van a beneficiar de esa absorción asimilando carbohidratos, lípidos, proteínas, dependiendo. ¿Listo? Minerales, macrominerales, ¿no? Entonces, asimila. ¿Listo? La asimilación, ¿no? Esto dentro funciona también de nutrición, ¿no? Absorción, asimilación. Una vez que ha asimilado una célula, cualquiera que sea, muscular, epitelial, ¿no? Cualquier célula asimilado. Y esos nutrientes, ¿qué va a hacer? Tiene que secretar, pues la función de secreción, ¿ya? Tiene que secretar. Expulsa, excreción, ¿ya? Entonces, bota los desechos. La excreción va a botar todos los desechos. La secreción elabora sustancias y secreta fuera de ese órgano. Las glándulas, las hormonas son secretadas por ciertas células y órganos. ¿Ven? Entonces, secreta. Ahora, cuando ya no sirve, también se desecha, ¿ya? Como productos de desecho. La excreción saca productos de desecho. ¿Listo? Como el tema de la orina, es un producto de desecho. El sudor, ¿no? Son productos de desecho, ¿ya? La otra función que tiene las células, todas, la función de respiración. Toda célula respira. No hay célula que se haga la viva y no respire. Todas respiran. ¿Quiénes respiran? A ver, ¿alguien me puede decir? Hello. Oxígeno. Oxígeno. Sí. Captan oxígeno. Moléculas de oxígeno. Todas las células, donde se encuentra el lugar más lejano, a ver, el lugar más lejano de quien sea, en el dedo gordo, está ahí un tejido epitelial que cubre la piel, esa necesita oxigenación. Una neurona necesita mucha más oxigenación, ¿no? Por eso la célula, su núcleo, tiene que captar el oxígeno que transporta los glóbulos rojos, ¿no? También es un proceso fisiológico muy importante, ¿ya? Donde hacen el cambio también del dióxido de carbono. ¿Ves? Absorben oxígeno para oxidar sustancias y liberan dióxido de carbono, ¿no? ¿Sí? Liberan dióxido de carbono. Y todo eso es la respiración. ¿El oxígeno para qué sirve? Para oxidar ciertas sustancias que se ha obtenido de la absorción y asimilación. Y desecha dióxido de carbono. ¿Ve? Entonces, muy importante. ¿Ya? Otra función, la octava, la novena ya, de crecimiento. ¿Ya? De crecimiento. ¿Ya?
Eso se debe gracias a las sustancias que asimilan, que sintetizan, como las proteínas, ¿ya? Crecen, ¿ya? Crecen, ¿no? Entonces, tiene que haber crecimiento. Desde la formación que viene de la reproducción hasta la edad adulta, las células crecen, ¿no? Van tomando un tamaño, ¿no? Entonces, gracias también a la división celular, ¿no? Entonces, va creciendo, ¿ya? Y el último, la función de reproducción, ¿ya? Todas las células tienen una función de reproducirse mediante la división celular, ¿ya? Entonces, se sustituyen células ya viejas gracias a este tipo de reproducción, ¿ya? Entonces, gracias también a eso se aumenta el número de ellas, ¿ve? Hay células que se regeneran y hay células que no se pueden regenerar, ¿ve? Entonces, esa es una función de reproducción. Desde el cigoto espermatozoide se forma el nuevo ser y va multiplicando. De 2 células viene 4, de 4, 8, ¿no ve? Entonces se van reproduciendo. ¿Listo? 10 funciones que tenemos que saber, ¿ya? Que tenemos que conocer dentro la función celular. Toditos cumplen. No hay ni una célula que no pueda cumplir estas 10 funciones. No hay una célula que se haga a la macha y diga, yo no respiro, me lo respira mi compañera. No. ¿Se acuerdan cuando alguien hace un torniquete en un dedo, imagínense, o una pierna? ¿Qué pasa? Ese dedo se vuelve morado, ¿no? ¿Alguna vez han visto eso? Cuando se hace un torniquete o se pone en medias apretas o se pone en un anillo apreto, ese dedo se vuelve morado. Y al volverse morado, significa de que no está llegando la suficiente oxigenación hacia esos tejidos, ¿no? ¿Pueden llegar a morir? Sí, puede haber lisis celular en cierto tejido que no recibe oxígeno, ¿no? Entonces, eso pasa, ¿ya? Entonces, la respiración es muy importante. Hasta cuando una persona tiene un problema de desmayos y demás, hay veces cuando no llega oxígeno al cerebro, pierde ciertas capacidades motoras ya en el transcurso de ese proceso patológico. La respiración es muy importante. Todos respiran. Ahora, la fisiología de la respiración es amplia. Cuando lleguemos a ese tipo de célula, ya que hace el intercambio gaseoso en cierta estructura, vamos a ver cómo se hace el intercambio gaseoso de una célula con el medio ambiente. ¿No? Entonces, ya. Perdón. Hasta ahí están ahí. No hay dudas, ¿no? No hay dudas. Una vez que conocemos el tema de la función celular, tenemos que conocer la composición química de la célula. Hay una composición química de elementos inorgánicos y orgánicos. Así es. También vamos a encontrar sustancias orgánicas inorgánicas. ¿Cuáles son las sustancias inorgánicas? El agua y sales minerales que encontramos dentro de la célula, flotando en el citoplasma. ¿Lo ve? Entonces, tenemos el tema de sustancias orgánicas, lípidos, azúcares, proteínas, ácidos nucleicos, ¿no? Se dice, jóvenes, que el agua es el que compone en mayor cantidad dentro de una célula. Está el 70%, ¿ya? Dentro de la cantidad de esto. Es esencial para la materia viva, para la célula. Es un componente esencial, ¿ya? Está unida a grupos
ionizados de los minerales, ¿ya? De forma libre, combinada, como queramos verlo, pero se encuentra ahí, ¿ya? Entonces, ojo, que la agua y la materia orgánica forman una unidad única, inseparable, ¿ya? Entonces, gracias también al agua se puede hacer ciertas funciones, ¿eh? Dentro de los elementos inorgánicos también están los minerales, ¿ya? Entonces, los minerales que podemos encontrar dentro de la célula, ¿no? Está el carbono como elemento mineral, ¿ya? Está calcio, magnesio, sodio, fósforo, yodo, azufre, hierro, bos, silicio, cobalto, cobre, zinc, molibdeno, oxígeno y el calcio. El calcio, fósforo, ¿no? Se encuentra en grandes y en menor cantidad estas sustancias o elementos inorgánicos, sales minerales, ¿ya? Estos van a hacer un balance iónico, ¿ya? Y las sales minerales están para varios procesos fisiológicos. Sí o sí tienen que estar en la economía del ser vivo. Sí o sí, ¿ya? Entonces, tienen que estar estos sales minerales nadando, si queremos decirlo, dentro del citoplasma. Se van a convertir en muchas cuestiones. ¿Para qué nos sirve el calcio? A ver si nos acordamos en química, ¿no? El calcio también sirve para el tema de las contracciones musculares, las reacciones químicas. Entonces, es necesario el calcio, ¿no? En lechería también el calcio es muy importante. A ver, un ejemplo, una vaca normal y una lechera, una vaca en producción, una vaca seca, una vaca que produce especializada en producción de leche, es muy diferente los requerimientos de calcio, requerimientos de potasio, magnesio para hacer 1 litro de leche. Es muy diferente. Una vaca ahorita necesita 10 miligramos de calcio para producir 1 litro de leche. 50 miligramos para su mantenimiento fisiológico productivo. Una vaca en producción, más o menos, ¿no? Entonces, imagínense si una vaca produce 10 litros, aparte de su requerimiento de mantención, necesita por gramo 10 gramos de calcio por litro. 10 gramos de calcio por litro de leche, ¿ve? Si produce 10 litros, 100 gramos. ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar nosotros para dar? Porque eso también no vamos a encontrar. Nuestros sales, nuestros pastos tienen deficiencia de minerales. Hay que suplementar. Entonces, todos estos minerales, cuando hay problema, cuando no hay magnesio, ¿ya? Hay problemas de ceguera en campo con las ovejas, ¿no? Tienen un problema patológico, ¿no? Entonces, cuando no hay yodo, también hay problemas. Entonces, cada mineral tiene un problema, ¿eh? Tiene una función, ¿ya? Eso me voy, las sales minerales. Ya eso ya van a verlo en química y todo demás. Pero lo que creo que existen sales minerales en cada célula para hacer cierta función. ¿Listo? ¿Qué más? Compuestos orgánicos también existen. Los compuestos orgánicos. Uno está como sales minerales y otro como compuestos orgánicos. ¿Ve? Los compuestos orgánicos, ¿cuáles son? Que también van a tener el tema de la conformación de ciertos compuestos inorgánicos. Está el hidrato de carbono, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, o azúcares también lo llaman, ¿no? Los hidratos de carbono. Que están llevando bioquímica. ¿Qué hidrato de carbono han visto? ¿Qué tipo de hidrato de carbono hay? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo está?
¿Cuál? La glucosa. La glucosa. La glucosa. ¿No ve? En el organismo ingresa los hidratos de carbono y eso se convierte en glucosa. ¿Cómo está compuesto químicamente un hidrato de carbono? ¿Cuál es su composición química? ¿Alguien sabe? Composición química del hidrato de carbono. El almidón. ¿Cómo está compuesto el hidrato de carbono? ¿Cuál es su composición química? Está compuesto por carbono, perdón, hidrógeno y oxígeno. ¿Ve? Por eso está compuesto un hidrato de carbono. ¿Cuál es el más principal dentro de la alimentación? La glucosa. ¿No? Entonces, ahora la estructura química, ya eso ya no me acuerdo, ¿no? Pero está compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿No? Esa es la composición del hidrato de carbono. ¿Ya? Ahora la fructosa, la lactosa, maltosa tienen distinta estructura orgánica, pero lo principal es carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Ya? La proteína, ¿por qué está compuesta? ¿Mm? ¿Se acuerdan de la proteína? ¿Por qué está compuesta? No, no ha llevado, ¿no? Esto lo enseñamos, ¿ya? Igual, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. A veces tienen selenio, fósforo, dependiendo qué estructura va a formar, ¿ya? Hay los lípidos, ¿ya? Los glicéridos, esteroides, fosfolípidos, ¿qué más hay? Esos son los lípidos que vamos a encontrar dentro de la célula, ¿ya? ¿Qué función cumple? De termorregulación, energética, ¿no? Esos son los famosos lípidos, ¿ya? ¿Qué más? Hasta ahí se entiende, ¿no? La composición orgánica de la célula. Entonces, así está conformado la composición química. Ya hemos visto su función y la composición química. Muy importante conocerlo. Porque cuando sabemos la función que cumple el calcio y el magnesio, vamos a poder deducir ciertas patologías carenciales. ¿Qué significa carencial? Cuando falta alguno de estos macro o microminerales. Ya les dije, ¿no? ¿Qué pasa si falta calcio en una vaca productora de leche? ¿Qué falta si falta magnesio? ¿Qué falta si falta el tema del yodo? ¿No? Va a traer problemas carenciales. Una vaca con falta de calcio que está produciendo leche, se postra, le va a dar hipocalcemia, ¿no? No solamente las vacas, también en otros animales. Hasta en las personas hay estos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué se suministra? Calcio. Entonces, nuevamente, eso es como un dulce. Cuando uno no ha desayunado, está en ayunas, necesita glucosa. Entonces, cualquier pancito dulce reactiva nuevamente esa energía, ¿no ve? Ya, entonces, existe, sí o sí tiene que existir. En un animal u otro son diferentes las necesidades, pero tiene que estar. ¿Listo? Ya. Ya, jóvenes. Entonces, hasta ahí. Ya. Para ir terminando, la otra clase vamos a continuar. Vamos a decir que la célula tiene tres partes principales. La membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. Dentro del citoplasma existen los organelos citoplasmáticos. ¿Ya? Entonces, es muy importante. Sabemos que la membrana citoplasmática está compuesta por fosfolípidos, lípidos, colesterol, pero eso como conocimiento general. Pero sí tienen que saber las partes de una célula. El que no sepa esto, está chao. Una membrana plasmática, un citoplasma, un núcleo. Vamos a ver los
los organismos citoplasmáticos, vamos a ver, cada uno también tiene una función, una mitocondria, un ribosoma, un retículo endoplasmático. Ahí de esos dentro de la célula existen estas pequeñas estructuras que se van a encargar de respirar, de asimilar, sintetizar, ¿no? Ciertas funciones de la célula. Una más que otra dependiendo de su ubicación, ¿ya? Entonces, hasta ahí. Ya, jóvenes, ya se va a cortar también esto y nos vamos a ver la siguiente clase. ¿Listo? Creo de que la próxima... He mandado ya un cronograma de prácticas donde tiene que plasmarse eso en el laboratorio. ¿Ya? Terminamos con este tema, ya estaríamos yendo al laboratorio a terminarlo. ¿Ya? Si la próxima clase lo hacemos presencial, este tema sería interesante para que hagamos un poco de práctica, pero no sé el lugar, el ambiente un poco pequeño. Voy a hablar con dirección para ver dónde nos va a dar un curso donde entremos los 80 y hasta 73 que viene, ¿ya? Entonces, hasta ahí, jóvenes, ¿les parece? Estaríamos quedando este tema del tema de hoy día. Los grupos lo voy a hacer yo bajo lista, ¿ya? Quisiera que lo hagan afinidad, pero tardan más de días para hacerlo. ¿Listo? Ya, jóvenes, estaríamos quedando ahí. Nos vemos en la próxima clase. Se cuidan, saludos, bendiciones, estudien. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias, licenciado. Chao, chao.